Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias, estamos aquí en un programa más de Diálogo Nocturno. En esta semana, por supuesto, con mucho movimiento informativo, con novedades, con lo que ocurría esta semana en el ámbito deportivo. Justamente 2 ecuatorianos van a estar en la final de la Champions League. ¿Quién lo diría? Hace 6 años en el Independiente del Valle, jugando también sus torneos internacionales, Piero Hincapié y William Pacho. Un ecuatoriano, oiga, va a ser campeón el club de Europa, los campeones de Europa, y justamente será un buen augurio, así lo aspiramos los ecuatorianos, para lo que será el Mundial allá en Estados Unidos, México y Canadá. Vamos a ver qué pasa en esta final. Duelo de ecuatorianos, 2 murallas, parte de la defensa ecuatoriana, William Pacho, y por supuesto Piero Hincapié del Arsenal, William Pacho del Paris Saint-Germain, y esto pues sin lugar a dudas nos llena de mucho orgullo a los ecuatorianos. Realmente es una situación que en medio de todo lo que nos ocurre, en medio de todo lo que nos pasa, pues bueno, una noticia fortificante, que vemos que los ecuatorianos también pueden destacar a nivel internacional, y en este caso William Pacho, pues finalista de la UEFA Champions League, y también Piero Hincapié, así que veremos qué ocurre. A esta hora de la noche pues quiero saludar y agradecerle por estar con nosotros al doctor Medardo Oleas Rodríguez. Él obviamente es un constitucionalista, un jurista destacado, reconocido, y que nos da mucho gusto también siempre tenerlo aquí en los micrófonos I-99 y I-99 Media. Doctor, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Diálogo Nocturno. Leonidas, siempre es un gusto compartir con usted y comparecer ante esta valiosa audiencia. Doctor Olea, justamente el Consejo Nacional Electoral ha actualizado pues este listado de las organizaciones seccionales y digamos que, por decir algún término, ha tachado la Revolución Ciudadana suspendida pues a Construye y a Unidad Popular. Jurídicamente cabe este tema de que el listado de las organizaciones pues hayan sido ya tachadas, sacadas justamente de este tema. En términos generales, lo que es el Consejo Nacional Electoral es validar a organizaciones políticas que no tienen ninguna trascendencia, que no han operado, que no tienen directivas, no tienen afiliados ni adherentes. Porque 235 organizaciones que se encuentran habilitadas, eso es una farsa contra la democracia. Y es más grave aún que se haya escogido a dedo a 3 organizaciones para eliminarlos definitivamente, cancelándolos del registro de organizaciones políticas. En el caso del turismo, bueno, ya esa resolución fue hace mucho tiempo. De Construye lo mismo, Construye comete el error de no realizar la aclaración que le solicita a un juez del Tribunal Contencioso Electoral, y por eso pierde la posibilidad de que se analice su caso en el Tribunal Contencioso Electoral. Un error. Pero Unidad Popular todavía no está resuelto. Ellos siguen activos como organización política con todos los derechos, porque los derechos solo se pierden cuando quede ejecutoriada en última instancia, es decir, por resolución del Tribunal Contencioso Electoral, si procede o no a validar esa resolución espuria que tomó ilegalmente el Consejo Nacional Electoral con el voto dirimente de la señora Tamaín por 2 ocasiones. Doctor Olas, es decir, todavía hay expectativa, esperanzas de que no sean tachados, borrados, sacados de este mapa electoral. Unidad Popular, por ejemplo, ellos todavía tienen una esperanza, una expectativa de seguir en papeleta. Si se aplica la ley, sí, porque la ley dice que 120 días antes de que se realice la convocatoria no puede ser eliminada las organizaciones políticas. Y aquí el Consejo Nacional Electoral 90 días antes tomó una resolución, es decir, viola la ley para borrar de los registros a una organización política. Sí, esta resolución que ni siquiera ha sido motivada, sino solamente ha sido votada, y quiero explicar bien esta parte, porque la ley dice que toda resolución del Consejo Nacional Electoral tiene que ser motivada, es decir, aplicar la pertinencia de la aplicación de un artículo con relación al caso analizado. Esto no lo han hecho. Ellos simplemente van a votar, unos a favor, otros en contra, el uno se abstiene y va al voto directamente de la presidenta. Esto es ilegal. Y si hay norma expresa que les prohíbe que comiencen a ejecutar un procedimiento para la eliminación de una organización, también es ilegal.
Entonces, si el Tribunal Contencioso Electoral en derecho analiza lo que hizo el Consejo Nacional Electoral, tiene que dejar sin efecto esa resolución espuria del Consejo Nacional Electoral y habilitar los plenos derechos de que sigue gozando a la presente fecha el movimiento político Unidad Popular. Doctor Oleas, también es cierto que en las últimas elecciones pues hemos visto que muchos de estos partidos, estos movimientos pues han tenido una votación muy baja. También pasa el tema de que la democracia se construye sobre movimientos o partidos que no tienen un peso o una estructura política a nivel nacional. ¿Cómo cambiamos esto? Porque, por ejemplo, nos llevan a unas elecciones donde escogemos sobre una sábana de candidatos, sobre una sábana inmensa de partidos y movimientos políticos. ¿Cómo mejoramos la democracia en el Ecuador? Porque es como que ustedes les pongan a elegir entre 1000 y la gente diga, bueno, vota por el que sea. Y al final del día es lo que tenemos como democracia, cualquier cosa. Cuando se concibió la ley de partidos políticos, se estableció cuáles eran las funciones de una organización. Las funciones de una organización es tener un trabajo permanente. Es decir, que en época no electoral se transforman en los que forman a los futuros actores políticos, a los futuros candidatos, capacitándoles para ellos. Una organización política es además un tanque de pensamiento donde se analizan los problemas que tiene la sociedad, las ciudades, las provincias, y van ellos formando planes y proyectos a ejecutarse para dar solución a lo que requiere la sociedad. Y cuando ya vamos a una época electoral, a todas esas personas formadas, capacitadas, que tienen el derecho de hacer política, tenemos que nominarlas como candidatos en un proceso de democracia interna. Y eso no sucede en el país. Entonces, si solo activamos organizaciones para que participen en un proceso político, tenemos la improvisación, y la improvisación es la enemiga de tener buenos candidatos, de tener buenos administradores. No se puede improvisar para cumplir con lo que manda la ley. Señores, aquí se respeta la paridad. 50% hombres, 50% mujeres, y de ellos el 25% jóvenes. Si no tienen afiliados y adherentes, ¿de dónde tomamos a las personas que queremos conformar los candidatos? De los más conocidos, de los amigos. Eso no es democracia. Obviamente no. Según lo que resuelve el Consejo Nacional Electoral es por la falta justamente de adherentes, de tanto de Construye como de Unidad Popular, pero entendemos que hasta el 31 de mayo, que entendemos se vence ya este plazo jurídicamente para que ya se resuelvan todos los recursos que están interpuestos, ahí quedarán ya en firme. Es decir, si se resuelven estos amparos hasta el 31 de mayo y alguno de ellos da favor a Unidad Popular o Construye, podrían volver a la papeleta, pese a que lo resuelto por el CNE es que no cumplen la ley en el sentido de tener la cantidad de adherentes necesarios. A ver, el estudio que hizo el Consejo Nacional Electoral sobre Unidad Popular es un estudio ilegal. ¿Por qué? Porque Unidad Popular se unió con el MPD, se fusionaron, se unieron estas dos organizaciones, y la ley dice que los afiliados de una y otra organización automáticamente pasan a formar parte de la nueva organización. Pero el Consejo Nacional Electoral considera de que debieron haberse hecho otro proceso de afiliación. No es procedente, no es legal. Además, repito, si querían depurar toda esta farsa de los adherentes, debieron haber hecho a todas las organizaciones, porque a tres adentro. Mire usted que cuando se abre en la página web del Consejo Nacional Electoral un hecho histórico que pasó y que ya no se lo sigue aplicando, se puso en la página un link que decía: ponga su cédula y verifique si usted pertenece a alguna organización. Todo el mundo ingresaba a la cédula y descubrían que la mayoría de ecuatorianos hemos estado afiliados, y ahí se armó el San Quintín, porque yo en esa organización nunca. Y comenzaron a presentar denuncias de la Fiscalía, pedidos al Consejo Nacional Electoral para que los eliminen. Y se descubre de que la mayoría, o por no decir casi todas las organizaciones, habían presentado firmas falsificadas. El movimiento que más presentó, que decía que había presentado 3 millones de firmas, 1.500.000 eran falsificadas, y ahí pararon la depuración y la investigación, porque si no hubieran eliminado más de 2 millones o 2.500.000. Sí,
hay que seguir trabajando en el tema de la depuración de los listados, pero lo cierto es que todavía hay expectativa. Puede pasar algo con Construye y con Unidad Popular. No así con Revolución Ciudadana, que está suspendido, o también entra en ese grupo. No, ya, Construye definitivamente no va a participar por un error que ellos tuvieron al no ratificar la presentación de la apelación. Solo lo que está vigente es de Unidad Popular, que está por resolverse su apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Solo es el único caso que está pendiente de resolverse. Ya, doctor Oleas, y el tema también, por ejemplo, de la democracia participativa. Hemos visto cómo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha cumplido con su tarea, con su labor de designación de los nuevos vocales, de todos los cambios que debían darse hace mucho tiempo en el CNE. ¿Por qué no se puede aplicar actualmente un cambio dentro de lo que significa la designación de los reemplazos de los vocales, algunos que están prorrogados en funciones? Yo denuncié hace más de 2 años de que las elecciones de este medio periodo le iba a ser la señora Tamaí y los actuales miembros. Todo el mundo me dijo, y eso es imposible, porque ya estamos en un concurso para la renovación de los vocales. Y lo que detectamos, porque yo así lo denuncié, es que el poder político se tomó al Consejo Nacional Electoral y como se hizo un consejo de bolsillo de su confianza, siguen ellos manejando los procesos electorales. Y cada vez que se le exige al Consejo Nacional Electoral que dé una explicación del por qué no terminan con los concursos, siempre dan unas explicaciones que no tienen sentido. Y es un absurdo que desde hace 3 años mantengamos abiertos unos concursos para la renovación de 3 consejeros y para los otros 2 ni siquiera ha comenzado. Eso es una violación directa a la Constitución, pero aquí pesan más los intereses políticos que el respeto a la norma legal. Es decir, no tenemos una cultura de la legalidad. Doctor Oleas, y este tema justamente es algo que habrá que verlo para las próximas elecciones. Ahora obviamente ya no hay espacio, pero a veces queda un sinsabor, ¿no? De que en democracia se espera que haya la alternabilidad, que hayan los cambios, cuando los tiempos y la ley lo señalan, pero en este caso no se han aplicado, no se han hecho hace algún tiempo. Así es, y también tenemos otros hechos que analizar a futuro, porque si el presidente de la República pide se convoque a un referéndum para ratificar la enmienda constitucional, donde la atribución del nombramiento de las principales autoridades del Estado pasa del Consejo de Participación a la Asamblea, también tendríamos otros hechos, porque ya dejarían sin valor todos los concursos que están realizando a la presente fecha. Y ahí perdería el interés por participar en ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque hay que recordarles que no solo se elige en el mes de noviembre a prefectos, alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales, se elige también a los miembros del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin atribuciones, y si el referéndum ratifica que sea la Asamblea la que se encargue de designar las autoridades de control, ¿qué le espera a ese Consejo de Participación Ciudadana, el nuevo que se electo el 29 de noviembre? ¿Qué funciones podrían cumplir? Es decir, sería gasto en burocracia sin tener función y solamente de nombre de participación ciudadana porque nunca ha sido de tal. Así es. El futuro va a ser incierto porque ellos pueden convertirse en un grupo de control de la corrupción o de defensa de la democracia, pero como van a ser personas que no tienen ningún interés en lo que es el fortalecimiento democrático, combate la corrupción, va a pasar desapercibido, como usted bien lo dice, ganando remuneraciones en un ente inoficioso que debemos hacerlo desaparecer definitivamente de nuestra Constitución. En el referéndum, doctor Oleas, para que la ciudadanía también lo tenga claro, basta con la que los ciudadanos aprueben en referéndum la pregunta y eso ya es ley inmediatamente. ¿Cuál es el procedimiento? Así, si nosotros en el mes de noviembre aceptamos el texto de la reforma constitucional mediante el referéndum, si triunfa esa pregunta, automáticamente pasa a ser parte de la Constitución y tiene que entrar en vigencia de forma inmediata. Es decir, que a futuro quienes se encargarían de los concursos sería la Asamblea Nacional. Este tema, ¿cómo lo ve usted, doctor Oleas?
termina siendo político. El origen siempre de estas autoridades son políticos. Lo hacían antes, los presidentes mandaban su terna, la asamblea definía cómo debería ser estructurada, cómo debería tener un poco de sentido de democracia, elegir autoridades de control que no respondan al poder de turno o que no respondan a intereses de la propia asamblea que tiene sus bloques, sus partidos, sus movimientos, que también quiere tener control sobre las autoridades que se van a designar si es que la ciudadanía lo decide así. Bueno, en todos los países, de todas las legislaciones, estas autoridades siempre tienen vinculación política, porque no existe una legislación donde se busque una persona que no esté contaminada de la política. Todos los ciudadanos, hombres, mujeres, profesionales, tienen alguna ideología, algunos principios y se los ha identificado por eso. Entonces, aspirar de que los próximos miembros del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral, van a ser puros como los ángeles que bajan del cielo es imposible. Vamos a tener siempre personas que estén vinculadas, pero lo que hay que garantizar es que sean los más capaces e independientes lo que vayan. Porque aquí en el Ecuador hemos tenido nosotros grandes hombres que han tenido su ideología, pero cuando llegan a la función pública han demostrado que dejan a un lado sus preferencias electorales y se dedican exclusivamente a lo que manda y ordena la Constitución. Incluso así lo hacían los presidentes. Cuando un presidente de la República antes del electo dejaba a un lado lo que es el trabajo en su organización, en su partido, porque él comprendía que la función de presidente se debe a todos los ecuatorianos y no al fortalecimiento de su partido. Pero aquí no, aquí suena lo contrario. El señor Correa con el señor Glass lo que hacían es metían dinero, metían leyes para querer ganar todas las elecciones, ganarse todos los alcaldes, todas las prefecturas. Y lo mismo está haciendo lamentablemente el actual presidente, que le está dedicando mucho interés en la renovación de alcaldes y prefectos, cuando él debería estar pensando solo en el Ecuador y dejar que cada ciudad elija adecuadamente a los prefectos y alcaldes. Porque hay que recordar al ciudadano que la autoridad que está vinculada directamente a las necesidades y al que sea ciudadano son los alcaldes. Doctor, ¿Quién maneja los servicios de agua potable, alcantarillados, recolección de basura, transporte, seguridad? Los alcaldes. Doctor Olea, sí, pero hay un detalle también, y no sé, de pronto usted coincide o no, pero hay municipios donde realmente las autoridades han llegado a hacer y deshacer de los recursos del erario público. Hay algunos alcaldes que están con juicios, hay otros que están presos, el de Pujilí, y realmente lo que preocupa es, la ciudadanía tiene la decisión de votar, pero ¿quién le pone también el control a ese tema de que parecería que solo buscan es apropiarse del recurso público en los gobiernos locales, seccionales? Así es, por falta de control, porque además pues, nuestra legislación ha sido muy generosa. Por ley se otorgan recursos a todos los GAD municipales y provinciales, por ley. Esos fondos, por lo menos ya fueron regulados. Se dijo que el 70% se lo invierta en lo que es todos los procesos públicos para dar servicios, porque aquí se gastaban en fiestas, se gastaban en una cantidad de cosas y no en la obra pública. Está regulado eso. Y usted vio la oposición que tenían a la mayoría de municipios, ¿no? No querían que se les quite el derecho para organizar todo tipo de festividades, de contratar a la persona aunque no necesite la ciudad. Entonces, si el 70% se les obliga a que se destinen en inversión en obra pública, está bien. Pero además también la responsabilidad de la Contraloría. Es público y notorio que se cometen actos de corrupción. Y nunca han dicho nada. Aquí era público y notorio, por ejemplo, un alcalde de un pueblo en el norte de Esmeraldas se puso $22,000 de sueldo, cuando solamente él administraba, no creo que más allá de 20 millones. Entonces, mire, esas cosas tienen que ser controladas por el Estado. Pero también la ciudadanía tiene que reaccionar, porque no podemos admitir que existen ciudades. Pero le voy a poner solo 2 ciudades, Esmeraldas y Durán. Sí. Se ha dado tanto dinero para el agua potable y hasta ahora no tienen agua potable. Yo desde que recuerdo Esmeraldas ya creo que se han manejado 3 o 4 proyectos de instalación de tubería. ¿Y por qué no tienen agua potable? ¿Cuánto dinero se ha invertido en Durán para el agua potable? Y no tienen agua potable. Claro. Porque se han robado y han permitido que eso suceda. Entonces, es hora también de pedir a los ciudadanos que no solo escojan a un buen candidato,
sino que también comiencen a controlar. La democracia no solo es elegir, también es controlar. Por eso hay esa frase que dice que se les da un cheque en blanco. No es así, señores, porque el cheque en blanco ya no funciona. Para eso hay una cantidad de entidades de control que la propia ciudadanía, por ejemplo, se organiza y comienza a vigilar. La silla vacía, que es un derecho que está establecido en la ley, nunca ha sido utilizada. ¿Cuándo han visto que un grupo de ciudadanos exija que sean recibidos por el alcalde y concejales para hablar de un tema específico? No, eso no sucede. Entonces, más democracia, más educación cívica, más control, y le aseguro que habrá menos corrupción. Doctor Oleas, ¿y cree usted que en este 29 de noviembre justamente los ecuatorianos van a tener la posibilidad de elegir a sus autoridades? Es cierto que el tema de las primarias termina siendo un saludo a la bandera y son más bien los líderes de los partidos, movimientos políticos, los que ponen a los candidatos que ellos quieren. Pero, ¿cómo deberíamos ir a las urnas ese 29 de noviembre? Con la esperanza, la expectativa de cambiar el país desde lo local hacia lo nacional. No solo debemos tener la esperanza, el aspecto emocional. Tenemos que coger al mejor candidato, ¿no? Al que presenten, desgraciadamente, las organizaciones políticas, que son las únicas que pueden presentar candidatos. Pero tenemos que ir pensando que vamos a entregar la administración de la cosa pública de la ciudad a una persona que tiene la obligación de cumplir con el mandato, con lo que dice el Código Orgánico Territorial, es decir, administrar adecuadamente a las ciudades. Si no tenemos un proceso de recolección de basura, bueno, exijamos, comencemos a reciclar como se hace en la mayor parte del mundo, comencemos a ser conscientes de que si no hay agua potable hay que consumir menos, porque solo aquí en el país se hace un estudio y vemos que la media, creo que son 200 metros cúbicos que debe utilizar una familia. Aquí gastamos 300, 400, porque utilizamos el agua potable para todo. En el mundo hay el agua potable para regar de jardín, que es agua tratada sin muchos procesos, y el agua potable que sí es para consumo humano. Pero comencemos a concientizarnos, a controlar nuestras cosas. Pensemos que el agua potable es de todos los ciudadanos y que si alguien desperdicia, alguien permite que se rompa una tubería y no notifica a la empresa de agua potable, es un mal ciudadano. Comencemos a cambiar, porque si alguien piensa de que el alcalde va a venir con una varita mágica y va a hacer todo, comete un error muy grave de apreciación. Aquí no hay rey Midas. Aquí hay hombres que cuando se sientan presionados, controlados, van a trabajar bien. Pero cuando sientan que nadie les controla, lo primero que van a hacer es robarse los fondos del municipio. Doctor Oleas, finalmente hay una responsabilidad ciudadana, cívica de cumplir, pero también de los políticos, de ponernos en esa papeleta justamente a personas honorables, a ciudadanos que realmente quieran trabajar por el Ecuador, ciudadanos que quieran sacar adelante esto, porque esto no es fácil, como usted bien señala. Esto no es que los rey Midas van a llegar, los alcaldes, los prefectos, las juntas parroquiales a resolver las cosas. Esto es un trabajo a largo plazo, pero hay que empezar por lo menos poniendo a gente proba en esas papeletas, en esas primarias, entre comillas, que habrá que hacer. Así es, por eso la responsabilidad es compartida por todos los ecuatorianos. Lo que hacen política activa, profesional, como un modo de participar en la política, como los ciudadanos que debemos tener la obligación de hacer una política cívica, democrática en defensa de nuestros derechos y de todas las ciudades en las que vivimos. Porque si no defendemos nosotros nuestros derechos, no va a haber quien nos defienda. Entonces el voto lo debemos utilizarle como premio, como castigo. Premio a quienes han actuado bien y castigo a quienes han actuado mal. Esa es el arma democrática con la que tenemos que ir todos armados el día 29 de noviembre, doctor Oleas, y esperamos que así se cumpla. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Era el doctor Medardo Oleas, constitucionalista aquí en Diálogo Nocturno. Y con ello estamos llegando también a la parte final del programa. Recordarles que sigan en sintonía de I-99. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.